En el campo chileno nació la semilla de un genio creador. Mi mamá era cantora, como decimos nosotros allá. Persiguió sus sueños contra viento y marea. Tiempo después supe que Víctor no tenía casa. Con su voz y su guitarra conquistó el alma de miles. Y seguían los aplausos, ¿tú sabes? Seguían los aplausos. Hay quienes aún guardan su recuerdo como un secreto tesoro. Yo a mi niña mayor le decía yo por lo lejos, Víctor Jara, se mataba de la risa. Un destino trágico lo arrancó de entre nosotros. El Víctor fue un hombre noble. Fue asesinado. La tragedia lo convirtió en un mito. Su talento en una leyenda que perdura como el más grande de los chilenos. No aparece en un billete, no ganó un premio Nobel, no lo vemos en televisión, ni menos se enseña en las clases de historia. Víctor Lidio Jara Martínez es el más famoso de los desconocidos de Chile. Es un ícono, pero pocos saben de su vida, de su influencia o de cómo se transformó en leyenda. Uno de los artistas más prolíficos y multifacéticos del siglo XX. Víctor Jara publicó 24 discos, dirigió media docena de obras de teatro y colaboró en innumerables proyectos culturales en el país. Este hombre creador y versátil llenó de canto y guitarra las vidas de miles de jóvenes. Su muerte selló trágicamente esta historia de arte, música y compromiso social, pero no logró detener su espíritu. Lo recordaron las calles con su rostro estampado en las murallas, lo retuvo la adoración persistente de quienes lo conocieron y los que supieron de él. Y su sonrisa será, a 30 años de su muerte, símbolo de lucha y emblema de esperanza. Si somos capaces de reconocernos en los vendedores de La Vega o sentir un golpecito de orgullo nacional cuando oímos una broma pícara, ya sabemos a quién hacer responsable. Es que Víctor Jara cambió para siempre lo que entendemos por chilenidad. ¿Cómo logró esto en solo un par de décadas? ¿Quién es la persona detrás de la leyenda? Esta historia es la que comenzamos a descubrir a partir de este momento. Este es el lugar donde Víctor Jara fue visto por última vez, el ex Estadio Chile, el 16 de septiembre de 1973. En la madrugada del día siguiente, su cuerpo acribillado fue encontrado en la calle. Tenía 40 años. Pero a los pocos días comienzan a circular decenas de rumores acerca de su muerte. Se decía que los militares le habían roto los dedos uno por uno mientras lo obligaban a tocar la guitarra, o que le habían cortado las dos manos, como a Galvarino. De mano en mano, de boca en boca, sus trabajos se van multiplicando en fotocopias, cancioneros y cassettes piratas. En las calles de las poblaciones y las ferias artesanales, el cantautor, artista y poeta se va fundiendo en la cultura popular. Pero, ¿quién fue este hombre? ¿Cuál es su historia? ¿Y cómo se convirtió en leyenda? Ya, comenzar a arreglar la cama. Es 12 de marzo de 1953 y gobierna el general Carlos Ibáñez del Campo. Chile acaba de elegir a su primera mujer senadora y los titulares hablan de la creación de la Central Única de Trabajadores CUT. Mientras, en este lugar, la Escuela de Infantería de San Bernardo, Víctor Jara se prepara junto a otros cientos de conscriptos a dejar el regimiento. Acaba de terminar el servicio militar y se ha graduado con honores. De hecho, su hoja de vida señala que tiene una alta capacidad de mando. Sin embargo, de poco le sirve en este momento sus dotes de líder. Solo es dueño de la poca ropa que lleva en su bolso. Está solo
Y la verdad es que a sus 20 años, Víctor Jara ni siquiera sabe dónde pasará la noche. El rumbo de Víctor ha cambiado varias veces en los últimos años. En 1944, su madre se lo trajo del campo a Santiago buscando una vida mejor. A los 17, Víctor incluso entró a estudiar contabilidad. Pero su carrera se interrumpió en 1950 con la muerte de su madre. Víctor se refugió en la iglesia, ingresando al seminario de la Orden de los Redentoristas de San Bernardo. Pero después de 2 años de dudas, cambió el sacerdocio por el rigor del servicio militar. Imaginen a un joven sin dinero en el bolsillo y sin nadie a quien acudir. Su madre ha muerto y sus parientes en Santiago le reprochan haber dejado el sacerdocio, por lo cual le cierran todas las puertas. Sus amigos han quedado en el campo, el seminario y esta escuela de infantería. No tiene oficio, casa ni familia. No tiene rumbo ni proyectos. Sin embargo, quienes lo conocieron por aquel entonces dicen que siempre andaba con una sonrisa en la cara. ¿Qué escondía el sargento primero de reserva, Víctor Jara? Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. En unos años, este joven perdido estará recibiendo aplausos por todo el mundo y una generación que ni siquiera lo conoció lo elegirá como el chileno más grande de nuestra historia. De momento, Víctor encuentra refugio en Los Morgados, una familia de amigos de su madre. Comienza a trabajar así en una mueblería. Sin embargo, es en este lugar, en La Vega, donde pasa la mayor parte de su tiempo. La Vega Poniente era uno de los puntos de comercio más importantes de Santiago y le dio la bienvenida a Víctor cuando llegó del campo junto a su madre y sus hermanas en la década de los 40. Acá se mezclaban el mundo de los recién llegados con la agitación de una ciudad que había duplicado su población en menos de una década. Las calles estaban llenas como un mall el día domingo, pero con troleys, caballos y carretas. Amanda, su madre, trabajaba en La Vega en un puesto de comida. En estos rincones, Víctor crece, aprende a tocar guitarra y escribir sus primeros versos. Este barullo se fue filtrando en él. Comienza a participar en el movimiento Acción Católica y es ahí donde en esos años conoce a la destacada actriz Gabriela Medina. Y esta esquina fue el imán que atrajo a Víctor, que venía desde la Vega Poniente, donde tenía su mamá la cocinería. Sí, ella era una señora bien chilena. Y yo tengo la imagen de ella con un delantal amplio, como floreado. ¿Ya? Y yo me acuerdo así como limpiándose las manos y hablando con Víctor. Y antes que nos fuéramos nos llamó así, chiquillo, y nos pasó una sopaipilla. A ver, las chicas de ese tiempo dirían que era un churrazo. Era muy buen mozo. Increíblemente, porque Víctor tiene rasgos como toscos, boca grande, nariz grande, siempre sonriente. Esa característica de Víctor era muy clásica. A lo mejor tenía un diálogo interior muy interesante siempre, porque él era así, era como de pecho adelantado, ¿ah? Y sonriente. En sus primeros años de juventud, Gabriela y Víctor fueron pololos. Hasta el momento, la actriz nunca había querido contar esto públicamente. Yo a mi niña mayor le decía yo pololico, Víctor Jara, se mataba de la risa. Ya,
Te cuento, Víctor, que mi hijo no cree que nosotros pololeamos y que yo te conozco. A los cabros lees, a ver. Y tomó una revista donde la foto principal de la portada era él. Y le escribió: niñito, yo amé mucho a su madre, nosotros fuimos pololos, Víctor Jara. Pero mis otros pololeos eran esos coqueteos que yo te digo, esa cosa así. Pero mi pololo, mi amor, fue Víctor. 5 minutos, suena la sirena. Y Víctor Arrendado todavía sigue exactamente igual la casa, en esta casa. ¿Cuál casa? Esta amarilla o rosadita, la primera, no aquí, a donde dice botillería Toby, pero en ese tiempo no había botillería. Esta era mi casa, era. Parece que hace poco que la botaron por lo que supe. Esta casa esquina, donde yo me sentaba a mirar a Víctor cuando él se asomaba allá en su puerta. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica. De todos estos amigos, de todo este montón de chicos jóvenes que había en ese tiempo aquí, de alguna manera fuimos la pareja emblema. Él escribía y cantaba en la guitarra, yo recitaba, a lo mejor por eso como que nos destacábamos un poquito. Con él. Víctor besaba con una suavidad muy grande, tenía labios gruesos. Y la imagen que más atesoro, porque la tengo tan clara, fue la de esa vez, como te contaba, que él atravesó de su casa y yo de la mía y nos encontramos en la mitad de la calle cuando él se salió del seminario. Te hacen florecer. Poco más de un año después de su salida del servicio militar, Víctor se cruza con un aviso en el diario. Dice que se buscan cantantes para el coro del Teatro Municipal para la obra Carmina Burana. Aunque él no tiene mucha formación como músico, decide presentarse a una audición. Estamos acostumbrados a asociar a Víctor Jara con el folclore y la música popular, pero lo cierto es que los primeros escenarios que él pisó no fueron lugares como este, sino que fue el mismísimo Teatro Municipal de Santiago. Mientras se entretiene a la crema innata de la sociedad santiaguina como miembro del coro del Municipal, el rumbo del muchacho de Lonquén cambia en más de una manera. Empieza a intercambiar ideas con músicos y artistas, tomándose en serio la posibilidad de dedicarse a esto. Al mismo tiempo, le abre los ojos a las brutales diferencias económicas que dividen al país. Pero además, en estos pasillos conoce a una de las personas más importantes de su vida, la bailarina inglesa Joanne Turner, quien se convertirá en su gran amor. De momento, no hay tiempo para romances en la agenda de Víctor Jara. Está dedicado a tiempo completo a la creación, probando cualquier oportunidad que se le presente. En el Municipal conoce al maestro de la pantomima, Enrique Neuswander, y se une a su prestigioso grupo. Convertido en mimo, protagoniza 2 montajes en un año. Además, ingresa al grupo folclórico Cuncumén, donde se inicia en el baile. Cantante, bailarín, mimo, nada satisface el apetito de este joven de solo 23 años. Mariela Ferreira participó en el grupo Cuncumén junto a Víctor Jara. No era un estudioso de conservatorio, pero tenía un talento, yo diría, innato. Mi pecho está cerrado. Hacía de todo, incluso estaba a cargo de la parte de danza y de cómo ponerse en el escenario, que ahí yo empecé a aprender de cómo tú te sientas, sentarse con las piernas juntitas, derechitas, con la guitarra en la punta de la silla, nunca echarse en la guitarra. Disciplina, tenía una disciplina impresionante. Este conjunto se fue cada vez más profesionalizando.
Después la cosa del escenario, de marcar dónde te sientas, hacia dónde caminas, cómo caminas cuando vas a bailar, cuando te sacan a bailar. Fue para mí una cosa que me marcó mucho, porque es primera vez que yo lo viví eso. Aunque mi negro se vaya, yo no he de olvidarlo jamás. Víctor dejó atrás a ese muchacho que se buscaba la vida en las calles de Santiago, pero su hambre por hacer cosas no ha disminuido. El siguiente paso en su camino para convertirse en leyenda lo dará en estas aulas. Es 1956 y Víctor se prepara a rendir el examen de ingreso a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Está probando suerte en un medio elitista. Aunque la universidad por esos años es gratuita, la mayoría de sus alumnos son hijos de la clase alta. Iba yo para una fiesta. Un hijo de cocinera, nacido en el campo, se puede sentir fuera de lugar en la universidad. Esto, Víctor lo tiene claro mientras se prepara a enfrentar la comisión. La ropa con que asiste al examen es prestada y le queda chica. Los zapatos la aprietan. Así, antes de entrar, decide sacárselos. Pero el remedio resulta peor que la enfermedad. Frente a la comisión, entra en pánico. Cree que puede tener los calcetines rotos. En un gesto que llama la atención de los evaluadores, termina dando la audición a pie pelado. Aunque es aceptado en la carrera, las cosas no son fáciles. No tiene dinero ni para el almuerzo y debe hacer malabares para sobrevivir. En la universidad, Víctor conoce a Alejandro Sieveking. Rápidamente nos hicimos amigos. No sé por qué razón, será porque éramos muy distintos. Distintos, es decir, no tenía nada que ver con la gente linda. Señorita, por aquí, ¿qué será lo Pero que ha pasado? no te digo que yo lo encuentro milagroso, porque no eran pequeñas dificultades, eran monstruosas dificultades. No tenía prácticamente para comer, es decir, comía de repente, no solamente yo, sino que muchos otros compañeros lo invitaban a comer, por ejemplo, porque él recibía unas cajas, unas latas de queso de Cáritas, creo, que eran muy grandes, es decir, como tú no puedes estar comiendo solamente queso durante meses de tu vida. El destacado fotógrafo Luis Poirot también fue amigo de Víctor Jara en esos años. Nos íbamos caminando por la Alameda a las 12 de la noche, 1 de la mañana. Él me iba a dejar y yo le decía, Víctor, déjame acompañarte una noche a tu casa, porque siempre eres tú el que me viene a dejar. Entonces me decía, no te preocupes, y después yo tomo una micro y me voy para mi casa. Tiempo después supe que Víctor no tenía casa. Y Víctor dormía en los camarines del Teatro Antonio Vara, que le abrían la puerta al cuidador en la noche y dormía en la escenografía. Pero era tal su amor por el teatro, era tal su necesidad de la creación, que no le importaba hacer el sacrificio que hubiera que hacer. Supongo que tenía un ánimo tan positivo que dijo, bueno, llegaré hasta donde llegue. Y pobre con la necesidad de la magia. La magia ha sido una constante en lo que hizo Víctor. La escenografía era una maravilla. Estas son fotos tomadas por Víctor. Las dos era bien buen fotógrafo, ¿no? O sea, decía que está Víctor aquí. Muy bien, tengo corbata, se usaba mucho la corbata en esos años. La universidad no solo será un paso más en su ruta para ser leyenda, le dará la oportunidad para volver a sus orígenes. Así, paseando por su pasado, Víctor hará un descubrimiento trascendental que marcará para siempre la cultura chilena. En sus años de universitario, Víctor viaja por el campo presentando obras de teatro para darle a otros las oportunidades que él no tuvo. Al mismo tiempo, aprovecha estas excursiones para recopilar historias, canciones y sonidos tradicionales del mundo rural. Igualito que otros tantos, de niño aprendí a sudar,
No conocí las escuelas, ni supe lo que es jugar. Me sacaban de la cama por la mañana temprano y al ladito de mi papá fui creciendo en el trabajo. Pero el retorno a estos paisajes no puede haber sido siempre fácil para Víctor. Había muchos recuerdos y no todos ellos eran buenos. Víctor creció en los alrededores de Lonquén, en el fundo de Santa Elena, donde su padre era inquilino. Manuel Jara era un hombre tosco que quería que trabajara desde los 6 años. Pero su madre, Amanda Martínez, quería que sus hijos fueran a la escuela. Eran tiempos duros, sin dinero y con un padre que maltrataba constantemente a su mujer. Un día, Manuel Jara sencillamente no volvió más. Hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos. Abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. Víctor creció rebelde y algo melancólico. Se arrancaba a los cerros por horas, a mirar la naturaleza y estar solo. Fue aquí en el campo donde también conoció la música por primera vez. En mi casa siempre había una guitarra, porque mi mamá era cantora, como decimos nosotros allá. Cantora, es decir, ella cantaba en velorios, en bautizos, en casamientos, en todo tipo de cosas. Esas canciones que se cantan en el campo, digamos, que se aprenden por generaciones, ¿sí? Mis manos son lo único que tengo y mis manos son mi amor y mi sustento y mis manos son lo único que tengo, son mi amor y mi sustento. Amanda fue el primer vínculo de Víctor con el folclore y la cultura popular. Ahora, poco después de su muerte, él recopila sus historias y sonidos para llevar este mundo a todos los rincones del país. Sí, pues, Santito, que nos fuimos con la primera. Pero Víctor no solo quiere investigar y difundir esta herencia. El universitario aspira a cambiar los estereotipos y las miradas simplistas sobre el mundo popular. Mostrarlo no como una postal, sino como algo vivo. Lo que hoy día entendemos por cultura popular no es lo mismo que se entendía en los años 40 y 50. El folclore que más se apreciaba era el del patrón de fondo, del guaso elegante y la cueca estilizada. La cultura de las clases populares solo se valoraba como pintoresca y divertida, con una buena dosis de desprecio implícita en la ecuación. Pero el veinteañero Víctor Jara cambiará eso. Es el último año de la carrera de teatro. Jara y sus compañeros deben preparar un montaje. Víctor, siempre sin un centavo, está pasando la noche en la casa de un amigo. También se ha quedado a dormir la polola del dueño de casa, Miriam, sin permiso, cuando de imprevisto aparece la madre de ella. Le abre la Miriam en bata. Y Víctor estaba ahí, pasando la noche en el mismo lugar también. Y me contó Víctor esto: escríbete una obra que empiece con esto. Me dijo, aprovecha, es un buen material, ¿no? Sieveking usa esta anécdota como punto de partida para escribir la obra Parecido a la felicidad. Víctor la dirige y prueba las ideas que había ido madurando con sus viajes. Poner personajes populares en situaciones cotidianas, mostrando así lo chileno en lo común y corriente. Y había algo en ese montaje que era chileno, pero sin ser folclórico, pero era de verdad chileno. Tú te podías reconocer en esos personajes, en el chofer de la micro, en la mujer que lo acompañaba al lado, en esa pensión donde vivían. Entonces, para mí fue un impacto enorme la actuación, todo. Fue el montaje más importante de ese festival de alumnos y estaba a kilómetros, lejos de lo que hacíamos los otros alumnos y los otros cursos. Parecido a la felicidad causa sensación inmediata. Las salas se llenan, la crítica la aplaude. La gente sentía que ese montaje les hablaba con una voz distinta. A los pocos meses, la compañía estaba viajando por Latinoamérica con la obra.
Víctor, que nunca había salido de Chile, se encuentra recorriendo Argentina, Uruguay, Colombia, Venezuela, Cuba, México, Guatemala y Costa Rica. En cada nueva ciudad es aplaudido de pie. Y un cambio empieza a gestarse dentro suyo. Se va dando cuenta que tiene la capacidad de generar cosas. Lanzó una obra al mundo y el mundo le está pidiendo más. Una simple obra marca el teatro chileno. Y el muchacho de Lonquén descubre el poder que tiene entre sus manos. Sin embargo, aún no utiliza el arma que lo hará ser recordado para siempre. Una guitarra espera que las manos de Víctor la transformen en leyenda. Víctor Jara aún no cumple los 30 años y su nombre ya suena en la escena de las artes chilenas. Está involucrado en numerosos grupos de intelectuales y sus obras son reconocidas internacionalmente. Hasta el momento ha debido pelear estas batallas solo, pero eso está a punto de cambiar. Víctor había conocido a Joan Turner, bailarina inglesa, en los pasillos del Municipal, cuando era un miembro más del coro. Sus vidas se cruzan de nuevo cuando Víctor entra a estudiar teatro y Joan es su profesora de expresión corporal. Me contó con mucha prudencia cómo él estaba enamorado de Joan. Joan era profesora de los dos, o sea, que era un tema delicado. Pero sí que se notaba que era una cosa que él lo tenía profundamente conmovido, que lo tenía muy conmovido. Me extrañaba porque Joan, que era mi profesora, yo era pésimo alumno de Joan. Joan nos hacía movimiento y yo soy muy torpe. Entonces ella era tranquila, serena, pero muy severa conmigo. Entonces yo la miraba a esta gringa un poco distante. Entonces yo me preguntaba, pero bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se produjo algo ahí? ¿Qué matiz no le veía en mi tontera? Una capacidad de ternura a esta mujer. Qué equivocado estaba. ¿Qué despertó Víctor en ella y ella en Víctor? Mira, son los misterios de toda historia de amor. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro. Al cabo de un tiempo, ellos forman una familia y se van a vivir a uno de los llamados DFL2 en Las Condes. La soledad en la que había vivido hasta entonces termina. A la hija de Joan, Manuela, se suma otra. Víctor la llama Amanda, en honor a su madre. Mi vida pienso en ti. Comienzan los 60s y Chile, para variar, se está refundando. La cultura de masas es el último grito de la moda. La televisión se masifica por el Mundial de Fútbol. Las abismantes diferencias económicas saltan a los titulares con las tomas. Cientos de miles de familias en Santiago no tienen techo. La radio toca éxitos norteamericanos recauchados por la nueva ola y las mujeres sueñan ser como las divas de Hollywood. Aunque la cultura pop se americaniza a cada instante, Víctor escarba más y más en las raíces de lo chileno. Y para hacer que esta cultura popular llegue a todos, Víctor ocupará una herramienta inusual. Está bien buena la cabra, media porfiadita de cara nomás. ¿Por qué está burlada, mijita? ¿Que ha visto una mala cara? Claro, la tuya. Ya te fuiste mojón por el agua. Víctor busca la esencia de lo que nos hace reír a los chilenos. Lo que caracteriza nuestro humor es una fórmula sencilla pero efectiva. Reírse de lo triste, de la tragedia misma. Es que el primer casorio que se hace en casa de puta. ¡Ah! Víctor descubre algo en el centro mismo de lo que somos. La forma en cómo vemos y entendemos el humor. Sacar esto a la luz y utilizarlo una y otra vez en sus obras significará una verdadera revolución para el teatro chileno. Por estos años, decide cambiar nuevamente de rumbo y estudia para ser director de teatro. Víctor incorpora este humor popular en sus nuevos montajes.
en Ánimas de Día Claro de 1962 y en La Remolienda de 1965. Las dos obras de Alejandro Sivikin se transforman en clásicos casi instantáneamente. Así, a los 32, Víctor gana el Laurel de Oro como el mejor director del año y el premio de la crítica del Círculo de Periodistas. La influencia de estas obras en el Teatro Nacional se siente hasta hoy. En La Negra Ester, por ejemplo, el montaje más visto de nuestra historia, se respiran las ideas y aportes de Víctor. En el montaje, dirigido por Andrés Pérez, nos reímos y emocionamos con la miseria y la soledad de un prostíbulo. Atracando una hermana. Huesudas como palillo. Víctor Jara es un innovador que quiere seguir en movimiento. A comienzos de los años 60, Víctor se va de gira por Europa como director artístico del área de danza del grupo folclórico Cuncumén. La gira marcará un nuevo cambio en su rumbo. Partimos en mayo y volvimos en octubre. Fue una gira larguísima, todo lo que era el área de los países socialistas. Y en ese tiempo no había ni siquiera relaciones con esos países. Y sacaba fotos porque fue el único que llegando le dio plata adelantada al encargado para comprarse una máquina fotográfica, así que fue el primero que andaba con máquina fotográfica. Por accidente, Víctor se ve enfrentado a una situación que cambiará su destino. Pasó que Silvia Urbina, que era de las fundadoras, que tenía una voz preciosa, se enfermó de la garganta y Rolando, el director, le dice: Víctor, tienes que cantar un solo. Yo, un solo, no, yo me muero de susto. Víctor, tienes, porque en el programa hay un solo, qué sé yo. ¿Y qué voy a cantar? Bueno, busca tú de las cosas que tú has recopilado, recogido, porque Víctor había empezado a hacer también trabajo de campo, trabajo de terreno, recogiendo canciones antiguas, qué sé yo. Era un teatro muy bello en Moscú. Y canta, y la gente aplaudía, y aplaudía, y aplaudía. Y él saludaba y volvía y seguían aplaudiendo a la gente. Y era divertido porque Rolando le decía: sale de nuevo. Y salía y decía: entonces tienes que cantar otra cosa. Pero es que no sé otra cosa. Sale, saluda. Entonces canta lo mismo. Total, los rusos no entienden. No sé si va a poner eso. Y sale Víctor y canta ese: aquí te traigo una rosa del campo, la recogí. Y la canta de nuevo. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. Aquí te traigo una rosa, del campo la recogí. Seguían los aplausos, ¿tú sabes? Seguían los aplausos. Llorando, como lloro yo. Esa noche viajamos a Leningrado, que ya se llama San Petersburgo. Y le pasa la misma cosa, y más encima le llegaban rosas en el escenario, flores que le tiraban. Y la cantó 3 veces y la gente aplaudía como loca. Tú sabes que eso fue así como mágico. Para nosotros también. En esa gira él se dio cuenta del ángel que él tenía en el público. Durante la gira, Víctor echa de menos a su familia. Solo, en su habitación, compone la canción Paloma, quiero contarte, dedicada a Joan. Paloma, Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Esa. Pero esa la escribió él para la Joan. Y Víctor la compone ahí, en el viaje. Y la canta por primera vez en un programa que hicimos en la radio Moscú. Cuando volvimos, en ese disco que hicimos antes que él se fuera y Rolando se fueran del Cuncumén, él la graba solo. Entonces yo tenía una grabadora y se la presté. Y él la ensaya y entonces yo la tengo que encontrar esa cinta porque eran esas cintas grandotas así. Y él graba y dice: Paloma, quiero contarte que estoy solo. ¡Ah! Me equivoqué. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Que la vida se me acaba porque te tengo tan lejos. Palomita, verte quiero.
Frente a los aplausos, Víctor se da cuenta de la poderosa arma que tiene entre sus manos. Con su guitarra puede llegar a miles. Víctor Jara decide probar con una nueva piel. Víctor empieza a componer y su voz se multiplica como un virus en los tocadiscos de Chile. En 1965, el cigarrito es un fenómeno radial. Víctor es invitado a la Peña de los Parra, intercambia ideas con Violeta, realiza nuevas giras mostrando su música y su obra. Dirige la Academia de Folclor de la Casa Cultural de Ñuñoa. Además, en 1966 conoce a un conjunto de universitarios que están experimentando con instrumentos folclóricos. Los apadrina y se transforma en su director artístico. Son los Quilapayún. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Víctor sigue investigando. Junto a otros creadores de la época, prueba con nuevos sonidos, mezclando los instrumentos y texturas de las distintas tradiciones musicales americanas. Él va a romper con la lógica, digamos, de un cantautor o de un músico popular en la medida en que él va a tener una formación universitaria en el ámbito de las artes. Que, ojo, está ocurriendo lo mismo con John Lennon en Inglaterra, porque los jóvenes Beatles y otros, los jóvenes Rolling Stones, los jóvenes Led Zeppelin, estaban yendo a escuelas de arte secundarias que ven en Inglaterra, donde se estaban encontrando con compañeros que estudiaban fotografía, cine o teatro, y también a los jóvenes músicos populares les estaba cambiando un poco la cabeza en cuanto a que su música no era solo para hacer bailar y para enamorarse, que era como venía ocurriendo la música popular hacía 200 años, sino que también podía servir, podía acercarse al mundo del arte. Lo que está ocurriendo es que él está abriendo el folclore hacia un folclore más amplio, ¿no? Un folclore latinoamericano. Comienza la canción con un tipo de declamación en el cual él encarna al campesino. Como esa convicción que él tiene en lo que está haciendo. Y esa cosa como tan como concreta, tan terrena, se va al volar de las mariposas. Y viene este ritmo latinoamericano. Y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. En sus experimentos musicales, Víctor sigue la misión que se había propuesto en el teatro, transformar lo folclórico en masivo, lo popular en pop. Incluso, a pesar de las críticas, no tenía reparos en mezclar instrumentos tradicionales con guitarras eléctricas. Eduardo Gatti recuerda la colaboración del grupo rock Los Blobs con Víctor Jara. Pero la cosa es que un día llegó Víctor en su renoleta, ¿no? a la casa nuestra donde estábamos ensayando. Y para nosotros fue como una sorpresa así mayúscula, porque nosotros lo teníamos a él como muy alto, ¿no? Y él vino a nosotros y se quedó en el ensayo y nos dijo unas palabras que no se nos olvidaron nunca, ¿no? Que nos dijo: ustedes tienen un tesoro y cuídenlo mucho. Después de eso, él nos invitó a participar en la grabación del disco El Derecho a Vivir en Paz. El derecho de vivir en paz. Para él no era como, qué sé yo, la guitarra eléctrica como un símbolo, porque había gente que decía que era un símbolo del imperialismo, entonces nosotros tuvimos bastante problemas, de hecho, con eso. Sino que para él era una contribución, era como un color distinto, te fijas, en una gran acuarela musical. Porque fue en realidad una especie de improvisación, ¿no? Sobre el tema. Así fue. No me acuerdo que haya habido muchos ensayos. Creo que hubo un ensayo y de ahí nos fuimos a la grabación inmediatamente. A él le encantó. A él le encantó toda esta cosa media sideral y media loca y alucinógena que hay detrás un poco en ese arreglo.
Pero experimentar no es su única meta. Su música no es ingenua. Los versos están cargados con un mensaje claro: la promesa del cambio social y político. Desde hace varios años, Víctor es miembro de las Juventudes Comunistas. Para él, la labor artística y la labor social son una sola cosa. Son años de revoluciones en todo el mundo. Los pacifistas protestan, los universitarios dicen: seamos realistas, pidamos lo imposible. Los marginados salen a las calles reclamando sus derechos. Por primera vez en la historia, los jóvenes del mundo parecen decididos a romper con todo lo que sus padres y abuelos representan. Y los artistas se ponen al servicio del cambio. Víctor se une a los pacifistas y estrena la obra Viet Rock, en contra de la guerra de Vietnam. Y además se pone al servicio de la reforma total y completa del país, participando en 1970 en la campaña de la Vía Chilena al Socialismo de Salvador Allende. A sus 40 años, Víctor Jara es una de las figuras centrales en la escena artística chilena y un referente en América Latina. Su nombre es sinónimo de vanguardia y orgullo por lo propio. Cientos de miles de personas lo han escuchado en vivo, han comprado sus discos y han visto sus obras. Ha logrado llevar la riqueza del mundo popular a todo el país y ha cambiado radicalmente la forma de entender y valorar la cultura chilena. El niño fascinado con la guitarra de su madre ha volado lejos, pero este vuelo será detenido en seco. Es 1973 y el país está a punto de entrar en una crisis que lo cambiará absolutamente todo. Es 1969. El hombre llega a la luna. Los norteamericanos están siendo derrotados en Vietnam. Nace el cajero automático, el Concorde y el 747. Y al mismo tiempo, cientos de miles de jóvenes asisten a un concierto de 3 días en Woodstock. Por varios años se ha estado gestando un gran cambio en la música latinoamericana. Violeta Parra en Chile y Atahualpa Yupanqui en Argentina son los padres precursores del movimiento. Y a ellos se les ha ido sumando Pablo Milanés, Silvio Rodríguez, Joan Manuel Serrat y Víctor Jara, el líder en nuestro país. Se trata de la nueva canción. Conmigo ven. Por eso la nueva canción es un invento chileno de los años 60 y va a ser el gran aporte de mezcla y difusión que va a dar Chile al mundo. Pero ¿quién va a mezclar todo eso? Víctor Jara. Ahora la canción nueva en Chile es prácticamente el lenguaje del pueblo y de la juventud de Chile. Mira, podría mencionarte el conjunto Inti Illimani, el conjunto Quilapayún, Ángel, Isabel Parra, los hijos de Violeta, Tito Fernández, el Temucano, Rolando Alarcón, Patricio Mans, etc. Y ahora ya son compositores, por ejemplo, los trabajadores de las fábricas, del cobre, del carbón, que hacen sus propios festivales y ellos componen canciones que tienen que ver con su trabajo. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando. A mediados de 1969, la Universidad Católica organiza el primer festival que dará nombre al movimiento, la Nueva Canción Chilena. Víctor competirá con una canción que utiliza elementos de la liturgia de la Iglesia Católica. El tema se llama Plegaria a un labrador y cambia la letra del Padre Nuestro añadiéndole reivindicaciones sociales. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. La canción causa un escándalo, con encendidas declaraciones de la iglesia y de la universidad. A pesar del revuelo, Víctor gana el primer lugar en el festival, el premio más importante que recibiría en su vida. Está en la cúspide de su carrera y pronto verá además los frutos de su trabajo político cuando Salvador Allende gane las elecciones. El mundo entero mira incrédulo al primer país que escoge a un gobierno socialista en forma democrática, y Víctor redobla sus labores para ayudar en la reforma social.
es uno de sus momentos más fructíferos y muchas de las canciones de esta época unen el folclore con mensajes políticos. En un tono resueltamente combativo, clama por lo que cree justo, enrostra crímenes, atropellos y desnuda irónicamente la injusticia. Es la llamada canción protesta. Usted no es nada, no es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Puja! Por Dios, habiendo tanta cosa buena en el mundo, ¿no? Digo yo, y hay algunos que se deciden por el bolsillo nomás. Bueno, allá ellos, digo yo. Convertido en embajador cultural de Chile por Allende, viaja por América Latina dando conciertos y pone sus manos al servicio del gobierno. Compone la música para la continuidad de Televisión Nacional de Chile. Entra a trabajar en la Universidad Técnica del Estado. Investiga en las tomas para su nuevo álbum La Población. Y por un instante, el universo parece sonreírle a Víctor. No es chicha ni limona, se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Pero la sonrisa no dura. En el país las protestas se multiplican, el gobierno pierde control, las divisiones se radicalizan. Y ocurre entonces. No puedes volver atrás, no tienes más que seguir. Es el 11 de septiembre de 1973 y Víctor Jara debe tomar una decisión. El experimento socialista ha terminado. Los militares han decretado el estado de sitio. Sin embargo, el Partido Comunista ha llamado a sus miembros a concurrir a sus puestos de trabajo. Víctor siente el deber de hacer frente con su presencia al golpe de Estado que está en marcha. Hacerlo es peligroso. No obstante, Víctor se despide de su mujer, sus hijas y parte rumbo a la Universidad Técnica, hoy Universidad de Santiago. No verá a su familia nunca más. Fundamentalmente, ¿qué sabes tú? ¿Qué es lo que está pasando? Las radios transistor en esa época todavía. Y más o menos en ese momento me encuentro con Víctor, que andaba solo, así. Entonces decidimos irnos con el grueso de los estudiantes y muchos profesores y funcionarios a la Escuela de Arte y Oficio. Entonces pasamos la noche ahí, en la mañana, al amanecer, entre 5:30, 6 de la mañana, supongo. Nos empezamos a preocupar porque sentíamos pasos y movimientos por la calle Ecuador. A Víctor yo, digamos, desde el momento en que nos sacaron de la sala, lo perdí de vista. El 12 de septiembre de 1973, Víctor Jara Martínez es arrestado en la Universidad Técnica del Estado y es traído aquí, al ex Estadio Chile. No saldrá vivo de este lugar. El día 12 de septiembre yo caí preso por toque de queda. Me encontré con 3.000, 4.000 personas, sentadas en los pasillos, sentadas en la cancha, sentadas en sectores de la galería, temerosa, con miedo, con preocupación, con susto, en otros con rabia, con frustración. Y eso, por sentirme yo más aliviado que el resto, por estar por toque de queda y no por razones políticas, empecé a recorrer el estadio. En ese recorrido me asomo por un pasillo. En ese recorrido encuentro a Víctor Jara en un pasillo, aislado. Y me atrevo a ir a hablar con él. Víctor estaba golpeado, pero no estaba inutilizado, no estaba destrozado, se podía conversar con él. Lo ubicaba como cualquier chileno. Víctor Jara en ese instante veía todo negro. Creía que no había vuelta, que
el golpe se iba a imponer. Traté de darle ánimo. No sé cómo, pero me empezó a hablar de su familia. Necesito hablar con Joana. Quiero que Joana sepa que estoy aquí. Quiero que la Joana sepa dónde está la Renoleta para que se pueda movilizar. Ojalá que vayas a la embajada y veas su situación. Y yo lo veo, digamos, como la única forma que él tenía de ayudar a protegerlo, a proteger a su familia. En medio del horror, Víctor encuentra tiempo para escribir el que será su último poema. Todos empezamos a hacer unas cartitas para decirle solamente estamos vivos. Cuando Víctor me pide la libreta que yo tenía, donde quedaba una hoja en blanco, y empieza a escribir lo que suponíamos era una carta para Joan, su mujer, igual que todos los demás. Pero escribe muy rápido. Y de repente está escribiendo cuando llegan 2 soldados y lo cogen fuertemente, obedeciendo órdenes. Víctor lanza la libreta por los aires y lo llevan a la parte superior, allá. Y el momento en que alguien me pide un papel, yo saco la libreta y recién ahí me acuerdo, y estaba escrito el último poema de Víctor Jara, que él lo tituló justamente Estadio Chile. Y nosotros pensábamos que ese poema tenía que atravesar las barreras de la cárcel y volar a la libertad, y conseguimos aquello. Canto que mal me sales, cuando tengo que cantar espanto. Espanto como el que vivo, como el que muera. Espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo, nunca vi. Lo que he sentido y que siento hará brotar el momento. El Víctor fue un hombre noble, enamorado de su mujer, enamorado de su compromiso social, de su familia. Fue asesinado. Víctor Jara es asesinado a manos de los militares con 44 balazos. El 17 de septiembre, Víctor aparece en la calle junto a otros 6 cadáveres. El diario publica brevemente la noticia de su muerte. En pocas líneas, se sellaba la vida de uno de los artistas más importantes de nuestra historia. Por años, sus canciones serán prohibidas y su legado condenado al olvido. Pero la misma cultura popular por la que él trabajó se prepara a devolverle la mano. La influencia de Víctor Jara se multiplicará en la música nacional. Víctor ha sido asesinado y su obra está prohibida. Sus discos son destruidos por las autoridades y sus colaboradores más cercanos han huido de Chile o están desaparecidos. Por varias décadas, Víctor Jara cae en el silencio y su legado está condenado al olvido. La calle mojada, corriendo a la fábrica. Y evité durante muchos años ampliar una foto de Víctor Jara. Era algo que yo sabía que estaba ahí, pero estaba en un cajoncito en alguna parte dentro de mi cabeza que no había que abrir. No se cura nunca. No se puede curar. Es una cosa que uno no domina. Cuando tú amplías fotos de personas que han muerto y el rostro empieza a aparecer en el líquido, es como que tú lo estás convocando, tú lo estás llamando. Te hacen florecer. Con la censura, Víctor Jara ha desaparecido de las radios y la televisión. Pero lejos de la mirada de las autoridades, empieza a ser convocado clandestinamente. Fotocopias de sus cancioneros son pasadas de mano en mano. Su imagen sonriente aparece porfiadamente en los muros. Sus acordes y guitarreos se vuelven a escuchar. Los pobladores y jóvenes están resucitando a Víctor. ¿Por qué la juventud? ¿Por qué es la juventud? No somos la gente de mi generación, que levanta la memoria y la figura de Víctor Jara. ¿Por qué? Yo creo que ellos están
reivindicando el espacio y el derecho de la cultura frente a la barbarie. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. En Chile, numerosos artistas nos han recordado el valor de su herencia en la música, el teatro y el arte popular. Con el tiempo, el legado de Víctor se expande por el mundo. Sus canciones son traducidas a docenas de idiomas. Sus composiciones se estudian en las universidades europeas. Una estrella en el cielo es bautizada Víctor Jara. Junto a Pablo Neruda y Violeta Parra, es el artista chileno más citado internacionalmente. Ven, ven, conmigo ven. Víctor Jara vuelve a multiplicarse. Ahora se levanta como figura histórica por derecho propio, reclamando su espacio en los libros, las radios y los televisores. Nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven. Así, el joven que decidió cambiar para siempre nuestra cultura, nuestro folclore, nuestra música, que se transformó en mito y en leyenda, y que fue capaz de sacrificar su vida por aquello en lo que creía, ahora puede ser elegido como el gran chileno de todos los tiempos. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro.